Bienvenidos un día más a un podcast en Cross Hero. Hoy tenemos con nosotros a Inma Quintana. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? Nada, y antes de empezar con esta entrevista me gustaría que nos contases a todos un poquitín quién es Inma Quintana y qué es lo que haces a día de hoy. Ok, pues bueno, antes que nada muchísimas gracias por esta oportunidad de visibilidad para la consultoría y básicamente yo soy la directora de Chano Jiménez Consultores. Antes era una persona que estaba más en la sombra. Me conocen los clientes a los que Chano ya contactó en su momento porque digamos que la consultoría nos repartíamos el trabajo entre los dos, pero cierto es que Chano siempre fue la cara visible. Actualmente estamos en un proyecto bastante importante en México que absorbe el 98% del tiempo de Chano, por no decir el 100%. Ajá. Entonces seguimos trabajando estratégicamente en conjunto, pero a nivel de visibilidad de una persona que represente a la consultoría hoy en día, pues estoy yo. Básicamente eso. Entonces, lo que es, como tú has dicho, ¿no? Hasta ahora estabas ahí un poquito entre bambalinas y ahora eres la cara visible de la consultora de Chano Jiménez y que, pues como ahora mismo, te tenemos aquí en nuestro podcast, pues para que nos cuentes un poquitín cómo funciona la consultora y cómo podéis ayudar a los centros, que en este caso vamos a ir un poquito enfocados a estos centros pequeños de cómo pueden ir creciendo y cómo diferenciarse del resto de la competencia, ¿no? Entonces, te voy a lanzar ya la primera pregunta y está relacionado en cómo evaluáis vosotros, ¿no? Cuando un centro se acerca a la consultora y os pide ayuda, ¿qué es lo que soléis evaluar en este primer encuentro? A ver, lo primero que, digamos, que analizamos es cuál es la estrategia que tiene la empresa. O sea, realmente sobre qué es lo que está sosteniendo este negocio. O sea, qué permite que se vaya reforzando. Y hay una pregunta clave, tanto cuando hacemos formaciones o entrevistas para seleccionar personal, que es una parte de la consultoría, para las empresas, como para ayudar a empresas que quieren comenzar, siempre les preguntamos qué es lo que puedes aportar tú que no puede aportar tu competencia. Las respuestas casi siempre son las mismas. La gente te habla del equipamiento, te habla de la atención personalizada, incluso pues digamos, de las formaciones que ya tienen los entrenadores, ¿no? El personal que digamos que trabaja en la empresa. Pero yo siempre le digo, ahora imagínate que montamos un gimnasio exactamente igual que el tuyo, justo enfrente de tu local. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que te diferencia de la competencia? O sea, ¿por qué en el momento que vengo a informarme me voy a quedar contigo y no con el de enfrente? O sea, realmente no es tan fácil. Claro, la gente un poco se queda, no sé qué decirte porque la realidad es que nosotros atendemos muy bien al cliente, claro, pero eso todo el mundo te lo dice, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos cuál es la propuesta de valor real. O sea, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer al mercado que nadie puede ofrecer, o incluso si lo puede ofrecer le cueste un poco copiarlo, porque las cosas finalmente se copian, pero si tú consigues tener un producto, un servicio, una metodología que te diferencie de tu competencia, evidentemente ya es un plus, porque personas amables, personas atentas, personas simpáticos, personales formados, podemos encontrar en todas partes. Vale, entonces entiendo que el primer punto con el cual se empieza a trabajar es esto que estás comentando de la diferenciación. Vamos a ver qué es lo que te hace diferencie para que un cliente decida ser cliente de tu centro en vez de otro, como tú decías, que puede ser similar, pero vamos a buscar esa esencia de este centro, ¿no? Correcto. Sí. Y si no la tiene, entiendo que la ayudáis a buscarle también. Exactamente. Tenemos que ver cuáles son las fortalezas que tienen. Analizamos el personal que tienen, qué formación, cuál ha sido la experiencia que han tenido hasta ahora como empresa. Intentamos encontrar ese valor único que todo el mundo tiene, pero que a lo mejor todavía no es capaz o no han sido capaces de aflorar, ¿no? No lo han puesto en valor. Muchas veces lo tienen, pero no lo ponen en valor. Incluso hay gente que tiene un potencial o tiene una metodología de entrenamiento totalmente diferenciada, pero cuando tú vas a informarte como cliente, como potencial cliente, no lo ponen en valor y no te lo cuentan. Muchas empresas te atienden solamente diciéndote, o sea, mostrándote las instalaciones y dándote unas tarifas. Y luego se olvidan de lo más importante, que es ¿qué de lo mío? O sea, ¿cómo me vas a ayudar?
Claro, al final lo que buscamos es buscar eso, una solución a algo que puede ser pues algo de salud, sobrepeso, cualquier Exacto, cosa que eres sedentario, entonces tú estás buscando que te solucionen y me da igual en principio, ¿no? La máquina, hombre, te gusta si es una máquina más nueva tal y las instalaciones que estén bien, exacto. pero al final no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que me des solución a lo que yo estoy buscando. Correcto. O sea, si tú no tienes ese punto diferenciador, ¿Mm? y no solamente es tenerlo, sino como dije, es ponerlo en valor y presentarlo a la persona que viene a informarse, todo sonará un poco a parche. ¿Sabe? Vendrá otro y se quedará con tu trocito de tarta porque tú no estás ofreciendo esa visibilidad a ¿Mm? tu valor. O sea, es poner en valor lo que tenemos. A veces hay que trabajar para saber cuál es ese valor, porque hay gente que ni lo sabe. Hay gente también que es muy humilde, que es muy modesta y que no es capaz de reflejar, de contar qué es lo que puede aportar. Pero hay mucho que aportar. Hay mucho que aportar y lo único que hay que hacer es mostrarlo. Y aparte de este error principal, que es con el que empezamos a trabajar o ¿Sí? empezáis a trabajar en la consultora, ¿qué otros errores comunes podrías destacar, sobre todo en centros más pequeños, a lo mejor, que todavía no saben cómo diferenciarse de grandes cadenas? ¿O qué Ajá. otros errores soléis detectar vosotros también al principio de las consultorías? Mira, te diría que incluso no solamente en pequeñas empresas, y tenemos muchas pequeñas empresas, la mayoría de las empresas fallan en que no miden los datos. O Ujú. sea, hay muchas empresas que les dicen, dime cuántas altas tuviste este mes, por qué canales han entrado, cuántos socios activos tienes actualmente, y te dicen, es que no lo sé. O sea, yo creo que el error mayor, el principal, es no tener una medición exacta. La gente no sabe ni cuántos clientes tiene, no llevan sus cuentas al día, permiten que los socios paguen cuando quieran, que la gente se dé de alta y de baja cuando quiera, entran y salen, digamos, un poco descontrolados. Eh, Muchos pequeños empresarios no tienen sueldo. O sea, tú hablas con ellos y te dicen, le digo, vale, vamos a obtener todos los datos posibles de inscripciones, ¿no? De la parte económica, de los costos de la empresa, de los sueldos tuyos o de los empleados, y te dicen, yo no tengo sueldo. Y yo digo, vamos a ver. O sea, tú has montado un gimnasio, ¿no? Para no tener un sueldo. O sea, realmente, ¿qué realidad es la que estás viviendo? O sea, realmente has creado este negocio porque es lo que amas. Porque nadie se atreve a ser autónomo, a montar su gimnasio para luego no cobrar un sueldo, ¿no? Pero dicen, no, es que yo Claro. cobro de lo que sobra. Digo, empezamos mal. O sea, lo primero es que pongas en valor tu trabajo, tu experiencia. Entonces, ponte un sueldo. Puede ser que no lo cobres porque hay meses malos, pero tienes que ponerte un sueldo porque si tú te enfermas y alguien tiene que sustituirte, vas a pagar un sueldo. Ujú. Entonces, el error para mí principal es no llevan datos, pasan meses y todavía no saben calcularte cuántos socios activos tienen, Ajá. no tienen sus cuentas al día, no cobran un sueldo. Luego tampoco, por ejemplo, la parte de la captación de nuevos socios tampoco lo hacen de forma sistemática. Dependen un poco de lo que pasa por delante de la puerta o del boca a boca, pero no tienen un sistema de venta, no tienen un embudo de venta donde, venga, voy a captar a través de, pues, de alguna campaña que voy a realizar, de flyers que voy a que voy a entregar, perdón. O sea, Sí. fallan en pequeñas cositas, pero que al final son súper importantes. No sabes en el punto que estás, tampoco vas a saber hasta dónde vas a llegar. Vale, fíjate, en esto que me estás contando yo me he dado cuenta también, evidentemente ya tenemos en CrossHero unos 1.500 clientes aproximadamente y nos damos cuenta, pero sí que hemos notado diferencia también en los diferentes lugares. Y tú que también estás ahora que estáis en México y habéis Sí, estado en España, yo noto que en España era más normal que tuvieran ese seguimiento, no todos, o como tú dices, no sí, todos van a sí. poder llevar ese seguimiento. Pero sí que nos damos cuenta que allí en lo que es Hispanoamérica hay menos concienciación de lo que son y la necesidad de esos datos para poder tener el negocio sano, ¿no? Ujú. Y nosotros en principio ayudamos en esa digitalización y que puedan tener de forma fácil esos datos, pero nos Claro. hemos dado que sí que hay una diferencia entre los diferentes países. ¿Os ha ocurrido también a vosotros en la consultora? A ver, somos culturas totalmente diferentes. Es normal. O Ujú. sea, es normal, cierto. Pero tampoco creas que
en España, o a lo mejor vosotros por vuestra experiencia, ¿no? Con CrossHero, habéis dado un empujón en el sector, ¿no? A que la gente profesionalice esa parte, ¿no? De datos. Pero nosotros hemos encontrado muchas empresas que incluso teniendo otras plataformas, otras aplicaciones con las que trabajan, siguen sin tener un control real de los datos. No sé, sinceramente todavía no me explico por qué, pero sí es cierto que le falta la información, no sé si es que falta formación sobre las propias aplicaciones y la gente va a lo rápido, necesita poner su negocio en marcha y lo primero es, tengo que atender a mis clientes, tengo que vender, pero se olvidan de que luego, ¿dónde están los datos? ¿Qué evolución tiene desde los últimos meses? Y aquí en México, a ver, nosotros que llevamos muy poquitito tiempo analizando estos datos, pero sí, ciertamente estamos en escalas diferentes. Estamos en escalas diferentes. Pero tampoco te voy a decir que esté mucho peor. No, más que nada lo has definido tú bien. Al final las culturas, los países son diferentes y cada uno pues a veces tiene una prioridad, otras prioridades. Y yo creo que se están adaptando en México, yo creo que ¿Sí? está pegando un subidón a nivel de evolución, a nivel del fitness, de los centros, etcétera. Y yo creo que está ahora en una escala súper hacia arriba, ¿no? De crecimiento y de mejora, ¿no? Yo creo que tiene mucho potencial también en este sentido y veremos muchos cambios en los próximos años dentro de México. Volviendo a la primera parte que estábamos hablando de la diferenciación y de definir esta diferenciación, ¿cómo ayudáis a estos centros que comentábamos al principio, ¿no? a definir esa diferenciación o cómo lo trabajamos con el cliente? ¿Algún tip para que estos centros que nos están escuchando puedan decir, mira, pues voy a intentar buscar cómo me puedo diferenciar con el centro que tengo al lado o con otros centros, ¿no? ¿Qué podríamos decirles o cómo lo hacéis vosotros para buscar esa diferenciación con otros centros? A ver, fundamentalmente, siempre preguntamos qué tipo de clientela, cuál es su target actual, o sea, con qué tipo de personas estamos trabajando, cómo realizan esa venta, si realmente están haciendo una venta que sea profesional, tanto en el proceso de la captación como en el proceso de la venta. Y cuando ya tenemos claro cuál es su target de cliente, cómo están realizando estas ventas, pues ya vamos a ver qué productos, qué servicios podemos ofrecer a estos clientes que actuales o qué otro nicho de mercado se está quedando fuera que pueda resultar interesante y que ellos puedan trabajar creando programas de resultados muy concretos para esos nichos de clientes y que además se pueda vender de esa forma, o sea, algo diferenciado. O sea, si hay algo que me sigue chocando es que sigues entrando en lugares donde te ofrecen pagar una tarifa y ya está. Pero no existe una diferenciación respecto a otro centro. O sea, solo me estás ofreciendo que te pague una tarifa para venir a entrenar. Pero al final las personas no están tan preocupadas, creo yo, por pagar una cuota X como por conseguir un resultado concreto, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que poner todo el foco en qué es lo que tú quieres conseguir, ¿sabes? Porque es triste que te vayas de un sitio, no solamente sin que te hayan preguntado el nombre y sin que se hayan presentado, que esa es una parte de diferenciación, ¿no? Esa atención al cliente, que realmente se cuide en todo el detalle, porque muchas veces estamos trabajando y estamos hablando con el compañero, estamos entretenidos con otras cosas, tratamos a la gente un poco sin darle el valor que tiene de tratar a cada persona para retenerla con ese mimo que se necesita y sin cuidar el aspecto más importante, que es cómo te puedo ayudar. O sea, tú vienes hoy aquí por algo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para conseguir ayudarte en tu objetivo? Hay que empatizar con la persona, hay que conseguir que la persona hable, que te cuente cuál es su necesidad máxima, cuánto tiempo lleva intentando conseguir ese objetivo, qué es lo que ha intentado anteriormente, cómo lo ha hecho, dónde ha estado. O sea, es tratar a la persona, pues igual que cuando vas al médico y te hacen una batería de preguntas para hacer un diagnóstico claro,
tú tienes que, o como llevas el coche al taller y lo rechequean de arriba abajo, tú tienes que hacer lo mismo con la persona que entra. O sea, diferenciarse desde el momento que entras, encontrarte con una persona que te saluda, que te sonríe, que te mira a los ojos, que pregunta tu nombre y que empieza desde el minuto 1 a preocuparse por qué es lo que quieres conseguir. Esa es la mayor diferenciación. No eres un número, no te doy una tarifa, te voy a dar un programa, te voy a ofrecer una cuota quizás que va anexada a una serie de posibles resultados si tú te comprometes con nosotros, ¿no? Vale. Entonces, entendiéndolo lo que me estás contando, no le ofrecemos, como tú has dicho, una cuota mensual, sino que te hago un programa que dura un X tiempo para conseguir tu objetivo, ¿no? Más o menos con lo que tú me has contado, por lo cual ya creo una vinculación al centro, al menos durante ese tiempo que va a durar mi programa, ¿no? Es más o menos es eso lo que comentabas. Claro, no es lo mismo una persona que quiere perder peso que una persona que viene de una recuperación de una lesión. No podemos hablarle a una persona que viene de una lesión de vas a estar un año para que ya no tenga dolor o para recuperar la movilidad. Tendrás que ponerle un proceso, un corto plazo para darle otro pequeño empujón dentro de 3 o 4 meses, ¿no? Pero una persona con una pérdida de peso, pues depende del grado de peso que tenga que perder, ya valorará qué es lo que tiene esa persona que comprometerse consigo mismo para conseguir ese resultado. Entonces, vender tarifas sueltas sin una planificación, no tiene sentido. Vale. O sea, sí podemos cobrar cuotas, pero ¿realmente queremos cobrar cuotas o queremos cambiar a las personas, ¿no? ¿Queremos cambiar la vida para que te traiga un amigo, al padre, la madre o al hijo? O sea, tenemos que estar más preocupados por lo que el otro siente y lo que necesita que por la caja. Cuando tú estás preocupada por tu caja, no fluyen las cosas. Cuando tú te preocupas por las personas, las cosas van solas. Esa es mi filosofía. Mira, pues yo creo que este tip, yo creo que sí que lo van a poder tener muchos en cuenta y yo creo que es importante, ¿no? El escuchar a lo que hemos dicho desde el principio, escuchar al cliente, saber qué es lo que está buscando, crearle un programa para dar solución a lo que él quiere solucionar, sea una lesión, sea adelgazar, sea ganancia muscular, sí, lo que él quiera, y ya en base a eso le creamos el programa específico para la persona y que no se sienta un número más que entra y ya está, sino que es algo específico para él con el cual vamos a poder trabajar, ¿no? Exacto. Genial. Entrando un poquitín en un nivel de números, de un centro, y con vosotros tenéis también bastante experiencia en ello, ¿qué número considerarías, con una cuota media de un centro tipo, ¿vale? ¿Qué número considerarías que es el óptimo para que un centro empiece a ser rentable? Porque nosotros nos encontramos a centros pequeñitos a veces, 20, 50, que no llegan a tener una rentabilidad de su negocio porque evidentemente no tienen lo suficiente número de clientes, ¿no? ¿Qué número consideras o hasta qué nivel deberían de crecer estos centros para poder empezar a ser rentables? ¿Sabes qué pasa, Rubén? Que esto va a depender mucho de tu target de cliente. Del tipo, porque claro, yo tengo entrenadores personales, por ejemplo, que quieren pasar a vender online y conseguir 100 clientes, 150 clientes que a lo mejor le dan ese empujoncito para decir, oye, ya me está entrando un dinero fijo, recurrente, mensual, sin problema, pero estamos descubriendo, pero de repente descubres que hay gente que tiene 12 o 15 clientes, pero que son de un target, de un nivel adquisitivo muy alto, que con eso viven. O sea, si hablamos de un medio que diga, bueno, a partir de 150 clientes, por ejemplo, ¿no? Ya podemos empezar a hablar de una empresita, ¿no? Pues la cifra podría estar ahí, 150, 200, 250, pero la realidad es que mucha gente tiene poquitos clientes y de repente dice, oye, es que con estos poquitos clientes ya tienes un buen sueldo por lo que cobra. Ojo, que es que tenemos gente en distintos lugares de España que a lo mejor su tarifa por cuota de entrenamiento personal pueden ser hasta 70 euros por hora. Entonces, ganan mucho dinero con poca gente y se centran en cuidar muchísimo a esos clientes para no perderlos, ¿no? Sí, claro, pero dependiendo del modelo a costa de tu, claro, a costa de tu tiempo, de tu vida o de tus traslados, porque al final, como entrenador personal, es cierto que si no tienes un centro, sino que te mueves, pues también tienes que contabilizar el tiempo que estás perdiendo de vida en tanto movimiento. Mientras que si tuvieras un centro localizado con una ubicación, pues la gente iría ahí y sí, 100 sería el mínimo, yo creo. Ajá. Nuestros objetivos siempre, nosotros tenemos muchos clientes que tienen 30 socios y normalmente buscamos que se acerquen a los 100 como mínimo. Duplicar, triplicar, dependiendo del número de clientes que tengan.
Vale, y podrías, por ejemplo, vamos a poner un caso de estos que comentas, ¿no? Un centro que Sí, todavía no tiene el flujo de clientes suficiente. ¿Podrías darnos algún ejemplo o táctica o algo que se pueda hacer sí. para pasar, ¿no? O escalar de esos 30, 40, 50 clientes a ese número de 100, 150, algo que dijeras, pues para mí lo principal, aparte de lo que ya hemos hablado, los puntos, diferenciarse, crear una propuesta de valor. Sí. ¿Algún otro punto adicional que añadirías ya a estos otros dos que hemos comentado hasta ahora para poder escalar el negocio? Sí, a ver, yo creo que fundamental es profesionalizar el proceso de captación y, por supuesto, tener un buen sistema de venta. Hay muchos pequeños empresarios que no crean una web, por ejemplo, que piensan que con las redes ya es suficiente, pero luego te das cuenta que tampoco tienen tiempo, por la dedicación que están dando a sus clientes, tampoco tienen tiempo de trabajar las redes, tampoco están trabajando una newsletter. Y luego existe, yo no sé si entre una desconfianza o ellos mismos se engañan a sí mismos de que el marketing no funciona, ¿sabes? Se montan esa película porque como no tengo tiempo y tampoco le voy a poder pagar a muchos profesionales para que me lleven el marketing, para pagar las campañas, pues ellos mismos se están poniendo el freno, ¿no? No captan clientes por los medios de marketing y solo van con el boca a boca. Hay algunos que pueden ir funcionando, pero la realidad es que hay un buen empujón cuando tú empiezas a hacer campañas segmentadas a tu target de cliente con un programa definido para ese target de cliente, que te empiecen a entrar formularios, que digas, oye, es que todos los días me está entrando algo, ¿sabes? Esa profesionalización de esa parte, digamos, del marketing y de la venta, porque luego te encuentras mucha gente que vende, pero no termina de ser decisivo. O sea, consigue contactos, pero cuando llega el momento de rematar la jugada no sabe cómo hacerlo sin resultar demasiado agresivo. Hay gente que tiene un talento natural, ¿no? Hay entrenadores que sí tienen ese talento natural para conquistar al cliente y venderle. Hay gente que vende porque es muy agresivo, pero al final la realidad es que tú no tienes que pensar en vender, tú tienes que pensar en asesorar tan bien que la persona entienda que el lugar adecuado es este. O sea, porque tú le estás dando una solución a su problema. Y además le estás ofreciendo algo para que esa acción de compra suceda en el momento, en el día, y no se lo tenga que pensar. Entonces, por eso, profesionalizar todo lo que es la captación y la venta. Porque ahí es donde la gente se pierde bastante. Ahí sí, yo creo que además fallan mucho, ¿no? En ese punto, ¿no? Los centros, porque al final ya no solo en lo que hemos hablado desde el principio, en darle el valor, diferenciarse, etcétera, sino a la hora ya del cierre, ¿no? La gente como que parece que no, si es que le estás ayudando. Al final lo que tú estás es intentando ayudar a esa persona a resolver un problema por el cual te ha venido, Correcto. lo que venimos. Entonces, no tengas miedo en decirle, venga, ¿qué te parece? Entonces, si crees que nosotros podemos ayudarte, vamos adelante. Hacemos la ficha y empiezas mañana, Correcto. porque día que pase más, día que más vas a tardar en conseguir tus resultados, ¿no? Entonces, ese tip de cierre, yo creo que también tendría que ser entrenado, supongo que vosotros también trabajáis en esos puntos en la Sí. consultora para formar o enseñar al que esté a cargo de los cierres, no sé si será un entrenador o el que esté en recepción, para que aprendan, ¿no? A llevar estas ventas y estos cierres. Claro. Por eso hablo de profesionalizar, porque una cosa es vender en base a las capacidades que uno tenga, el talento, cositas que va recogiendo de aquí, un libro que leí, pero hay una parte muy importante que es hazlo bien, todo el proceso, practícalo, que es algo que la gente no hace. La gente no practica, no hace role practice y cuando te das cuenta empiezan a cometer errores, no hacen las preguntas adecuadas, las objeciones que podrías resolver haciendo unas preguntas no las has hecho, te las has olvidado. Ahí sí hemos percibido una gran diferencia entre cómo es el español y cómo es el mexicano. Fíjate que sí es cierto que ellos nos consideran a nosotros como más rudos. A la hora de hacer un cierre, nos dice, es que ustedes son muy agresivos. Ellos son como son personas tan agradecidas, que cuidan tanto el detalle para no incomodar, que aprietan menos en el cierre, te dejan suelto. Te escapas con más facilidad de la hora del cierre y tienes que practicar mucho más. ¿Por qué? Porque no quieren romper la barrera de ser descorteses, cuando en realidad no es ser descortés,
Es ser como más decisivo en el momento del cierre. Es decir, no te compliques la vida. El que quiere comprar te va a comprar, ¿sabes? Pero tienes que habértelo trabajado antes, ¿no? Sí, si ponemos yo esto también se lo traslado al equipo a veces de ventas, ¿no? Cuando estamos hablando, Sí. y pongo el ejemplo del médico, ¿no? Tú cuando vas al médico, lo que quieres es que te dé una solución ya. O sea, no voy a esperar a que me dé largas para que me dé la solución mañana. Entonces, esto es también similar. Estamos jugando con salud, Exacto. Estamos jugando con una solución. Es decir, lo que tú necesitas es darle la solución ya y el cliente la va a querer. Es lo mismo lo que te digo. Si yo voy al médico porque me duele la cabeza, lo que quiero es que se me pase el dolor de cabeza. Si yo voy al gimnasio o al centro de fitness o a la boutique fitness porque tengo un problema desde una lesión, lo que hemos dicho, recuperar una lesión, o tengo sobrepeso, lo que quiero es solucionarlo ya. Correcto. No quiero esperar. Entonces, el cierre tiene que ser en ese momento, siempre y cuando, evidentemente, le des solución a lo que le está buscando. Claro. El problema, Rubén, ¿sabes cuál suele ser? El que no se aprieta lo suficiente en conocer el punto de dolor del cliente. Si tú no sabes qué le duele, si tú no sabes cuál es el problema, no le vas a poder dar una solución y entonces el cierre será imposible, será incómodo, porque no tienes ningún argumento para luego decirles que no te puedes ir, ¿sabes? Claro. Entonces ahí es donde todos a lo mejor flaqueamos un poco, donde cuando una persona te dice, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Y te dice, bueno, perder peso, ahí lo dejas. Y no te das cuenta que perder peso tiene un montón de implicaciones, que es, pues probablemente hinchazón, mala circulación, a lo mejor el colesterol alto. O sea, hay un montón de cosas añadidas que son más tema de salud, ¿no? Que tema físico, que son realmente las que tienes que tratar con el cliente. ¿Qué pasa? Si no vamos a llegar a ese punto de dolor si no hemos empatizado primero. O sea, si tú no le preguntas el nombre a alguien, no lo has cuidado, no lo has tratado bien, no has empezado con las preguntas más suaves, no le vas a preguntar, bueno, ¿y qué? ¿Por qué has venido? O sea, no podemos saltarnos los pasos. Claro, sí, es lo que dices. Es como un cortejo. Hay que rascar, ¿no? O meter un poquito el dedo ahí en el por qué, ¿no? Porque dices tú, yo quiero perder peso, pero ¿por qué, no? Pues te estás teniendo problemas de circulación, estás teniendo... ¿Qué es lo que te ocurre realmente? Porque al final lo que la persona quiere es solucionarlo. También puede ser por tema de verse bien físicamente, que también puede ser, entonces también podemos atacar por ahí. Pero la idea es encontrar exactamente el porqué real de por qué quiere perder peso o por qué quiere solucionar algo, ¿no? Entonces, claro, mira, todo el mundo tiene un objetivo. Es muy raro que alguien no tenga un objetivo. Tú has entrado por la puerta por algo. Tu objetivo puede ser sencillamente socializar. Puede ser que hay un músculo que no estás trabajando bien en otro centro. O sea, que no estás recibiendo el estímulo necesario para mejorar algo muy concreto. O sea, todos tenemos un punto de dolor. Quien diga que no tiene un punto de dolor para mejorar, no sé, a lo mejor está buscando pareja. Tu punto de dolor es que no encuentras pareja en otro sitio o piensas que aquí en el gimnasio sí lo vas a encontrar. O sea, siempre hay un motivo para entrar en un gimnasio y tomar la decisión, ya sea una cuestión de mejorar tu calidad de vida, ya sea físico, ya sea mental. Lo que tienes que hacer es tratar a la persona con ese cariño, con ese cuidado y hacer esa calificación correcta para conocer ese punto y entonces darle la solución a su problema. Y a veces tenemos una instalación enorme y nos dedicamos a mostrar todo lo que tenemos y nos estamos olvidando que la persona no viene para subir 3, 4 pisos ni tener una instalación enorme con un montón de entrenadores. Lo que quiere es solucionar su problema, lo demás no le importa. Sí, está claro. Ya llevamos unos puntos ya muy interesantes que llevamos en el podcast. Hemos empezado con la diferenciación, el tema de crear un programa, el tema ahora de las ventas, trabajar el dolor, es decir, conocer realmente por qué viene el cliente para poder hacer el cierre. Y otro punto que me gustaría también tratar contigo es dónde ponemos o qué peso tendría el marketing, que también hemos pasado un poco por encima sobre él, el marketing en el crecimiento de estos centros, ¿no? Es decir, tú lo hemos comentado hace un momentito, a veces no tienen página web, no tienen o se piensan que tienen redes sociales y luego ni las atienden, ¿no? Claro. ¿En qué punto pondríamos o qué peso pondríamos este marketing digital también para atraer nuevos clientes? A lo mejor se me queda algo fuera, o sea, a lo mejor no sé, serían 3, 4 patitas, pero un tercio, un cuarto de lo que sería perfecto sería que ese marketing pues que sea visible. O sea, tú tienes la necesidad de presentar tu marca al mercado, ¿no? De fortalecer tu marca, de decirle a la gente, nosotros trabajamos así, nosotros conseguimos esto, para poder captar leads, ¿no? O sea, y que la gente se acerque luego a tu gimnasio. Entonces, el marketing te consigue una visibilidad, te consigue un formulario,
Pero luego está la otra patita, que es que somos nosotros con nuestro trabajo comercial, nuestro talento, nuestra empatía, conseguir la cita, conseguir la conquista, conseguir el cierre. Entonces, el marketing es tan importante como lo es la venta, como lo es el tener los profesionales formados adecuados, tanto a nivel de venta como a nivel de entrenamiento. O sea, no podemos dejar de lado ninguna de esas tres patitas. A lo mejor me estoy olvidando de algo más, pero la realidad es que hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo, no tengo dinero, solo me dedico a entrenar. Ya, pero tus clientes se pueden ir, a lo mejor empiezas a desatender la parte de seguimiento, de atención más personal al cliente porque estás todo el tiempo entrenando clientes, te estás olvidando de llevarle seguimiento a los que se están escapando, no estás reteniendo lo suficiente porque solo te centras en entrenar. Entonces siempre tienes que estar captando. Tu única medio de captar va a ser a través de un marketing. Hablemos de cualquier marketing que puede ser a través de anuncios, de flyers, de hacer campañas internas, del día de puertas abiertas, de darle invitaciones a tus socios. O sea, marketing es todo, no solamente es marketing Google Ads, Meta, ¿no? Podemos hacer campañas de marketing, trabajar el marketing por 1000 vías. Evidentemente necesitamos dinero y necesitamos un poco una planificación de por qué voy a hacer esta campaña, qué quiero conseguir con ella, cuánto voy a gastar, cuánto creo que voy a recuperar, ¿no? Pero es marketing, ventas y personas, ¿no? Nuestro personal, nuestro equipo, nuestra formación. Vital para mí sí lo es. Hay un momento donde te secas, hay un momento que se seca la fuente y tienes que volver a tirar la caña para pescar. Lo puedes hacer, pues eso, internamente, lo puedes hacer con una buena web, con tus programas, y luego tendrás que hacer anuncios y llevar a la gente a esa landing, con un buen Instagram, ¿no? Buenas redes sociales, trabajando también de vez en cuando algún anuncio. El marketing hoy en día, para mí, es imprescindible. Vale. Sí, evidentemente es así. Y yo añadiría una cosita, si me lo permites, y es que, al igual que hemos hablado antes de la venta, enfocaría este marketing o estos anuncios o la imagen que esté dando referente a esos dolores que puede tener enfocando o esos dolores o a esa diferenciación que tengo dentro de mi centro. Porque al final, publicidad muy genérica me va a pasar como cuando viene el cliente y no tengo una diferenciación. ¿Qué me diferencia? ¿Por qué voy a dar clic en tu anuncio o por qué voy a querer ir contigo? Correcto. Es decir, también ese marketing, que es ese mercado, que al final el marketing lo que hace es llegar al mercado tuyo, que puede ser por cualquier canal, como tú decías, redes, flyers, el boca a boca, etcétera. Hay muchas formas o muchos canales, ¿no? de encontrar ese mercado, ese marketing. Y daría ese tip también, ¿no? Trabaja este marketing enfocado en tu diferenciación y en los dolores que tú solucionas a tus clientes, ¿no? Correcto. Genial. Pues fíjate, ya tenemos otra patita más dentro de lo que hablamos. Y hasta ahora hemos hablado de captación, hemos hablado de marketing y también creo que hay un punto muy importante que muchas veces tampoco se tiene en cuenta. Y para tenerlo en cuenta hay que tener datos, que era ese segundo punto que comentabas, que es el tema de la retención, ¿no? Porque al final, ¿de qué me vale conseguir este mes 50 clientes si de repente he perdido 60? Es decir, al final el neto es de menos 10, no de más 10. He conseguido 50 clientes, sí, pero se han ido 60, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo trabajamos también este tema de la retención y cómo podemos mejorar esos puntos para que se den cuenta los propios centros, ¿no? De que es muy importante este punto de retención? A ver, hay una cosa que es importantísima, que vosotros trabajáis muy bien, que es el tema de los datos, ¿no? De la recogida de datos, que es tener el dato de retención. Si una empresa, un gimnasio, ni siquiera sabe cuántos clientes tiene en este momento, imagínate lo que sabe, qué porcentaje de retención es la que está teniendo. O sea, es un dato súper importante, pero mucha gente te dice, no, me va bien, pero me va bien así, ¿sabes? O sea, dice, no, me va bien. Más o menos sé quiénes salen, tal, sí lo tengo controlado, pero dice, no me digas que lo tienes controlado. Dime exactamente una cifra, ¿qué porcentaje de retención tienes actualmente? Me dice, no te lo sé calcular, nunca me he puesto a mirarlo. O sea, entra el dinero justo para pagar los gastos que tiene normalmente y se olvida de que tienes que hacer un esfuerzo mayor de captación
que si realmente estuvieses cuidando a tus clientes para que no se te escaparan, ¿no? O sea, el esfuerzo de captación es mayor porque tu esfuerzo en marketing, evidentemente, tiene un coste, tiene un sobrecoste sobre lo que sería no practicar, no hacer nada de marketing, pero si cuidaras tu retención, tendrías que captar menos, porque quien tiene un 95% de retención solo tiene que captar un 5%, pero tú estás pensando que tienes un 80, un 90 y a lo mejor estás en un 70 y tienes que captar un 30% todos los meses. Entonces, la retención real comienza primero sabiendo cuál es tu retención y luego sabiendo que la retención empieza en el momento de la venta. O sea, en el momento del onboarding, cuando la persona llega, desde ese primer segundo, de esa primera sonrisa, desde el momento en que tú le entregas un welcome pack, llámalo matrícula o inscripción, como sea, y le estás entregando unas invitaciones para sus amigos, para que traiga conocidos y se queden con él a entrenar, para que consiga un compañero de entrenamiento. O sea, la retención comienza en la venta con tu actitud, con tus protocolos de onboarding hacia el cliente, con ese asesoramiento para que tenga un compromiso con el resultado que quiere conseguir y para que entienda que ese compromiso tiene que ser a largo plazo y te pague una cuota que no sea mensual. Cuando consigues que el cliente entienda que aquí no hay milagros, que las cosas no se consiguen en un mes, ni en 2, ni en 3, que todo tiene una planificación y que en eso te vamos a acompañar y que realmente es real, ¿vale? Porque tú tienes que saber en qué punto está cada cliente, cuándo surge esa alerta de que el cliente se te está escapando porque ya no está viniendo a clases, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te ayuda a tu retención. Conocer, o sea, ser una persona empática, hacer un onboarding correcto y proponer una cuota, un programa de entrenamiento a largo plazo donde pueda cumplir con el objetivo que trae para solucionar su problema, ¿no? Luego, evidentemente, todo lo que es contactar con el cliente si deja de venir, si se ausenta, porque lo sabemos a través de la plataforma, ¿no? Si la persona no viene a clase. Saber que las primeras semanas hasta el tercer mes son críticos para una persona que no ha entrenado nunca. Es los eventos internos, evidentemente, hacer que la gente quiera no solamente entrenar, sino participar, comprometerse un poco más con la comunidad, ¿no? Todo eso te ayuda a mantener una retención más alta, ¿no? Sí, al final es muy importante. Si ya supiéramos más o menos en qué cifras son interesantes, en qué cifra, qué porcentaje de retención deberíamos de tener, o vosotros más o menos consideráis ya cuando tenéis esa consultoría y ya lo habéis conseguido, qué porcentaje más o menos consideráis que ya es bueno y es estable para poderlo mantener aproximadamente. Claro, ¿sabías? depende del número de clientes que tengas en tu gimnasio. Evidentemente es más difícil conseguir una retención en un gimnasio muy grande porque controlar 2.000, 3.000 clientes es muy complejo. Sería a lo mejor de un 85%, un 90% sería una gran victoria. Y una empresa chiquitita debería rondar entre el 90 y 95. Nosotros tenemos clientes con un 95% de retención, pero son empresas que tienen muy controlado todo ese sistema de venta, retención en el momento mismo de la venta. Como la gente que te paga cuotas a largo plazo ya la tienes retenida, ya es tu porcentaje de retención que está subiendo, ¿no? Claro. Y también depende de la cuota. Yo creo que cuando tú tienes una cuota muy alta, un trato muy, muy cercano, tienes una matrícula que es una barrera de salida, cosas que hay gente que está en contra, nosotros estamos a favor de que haya una barrera de salida, más difícil es que la gente se escape. Tu retención es mayor porque la gente ha pagado algo de entrada que no quiere volver a pagar. Claro. Entonces, al final, hay pequeñas cositas que te ayudan a conseguir que tu retención es mayor, pero fundamentalmente es saber que hay momentos críticos en la vida natural de un cliente que empieza a entrenar, sobre todo los que no tienen hábito de entrenamiento, que o los cuidas mucho al principio y te olvidas un poco más del colegueo y del que lleva toda la vida, el que sabe entrenar por libre, que hay que dedicarle a lo mejor un porcentaje menor de tiempo, pero es que el otro necesita que le llames por su nombre, que le preguntas que cómo está hoy, qué ha pasado, si su mujer está mejor, porque se enfermó, que conozca su vida, que si no, esa persona volará porque al final no encontrará lo que está buscando ahí dentro, no consigue resultados, nadie le hace caso. Claro. Son clientes que están buscando, antes de pagar, ya están buscando irse. Sí, yo creo que es algo que no se tiene muy en cuenta tampoco en los centros, por lo que decíamos al principio, no conocen sus datos, pero una vez que los conocen, yo creo que es mucho más fácil retener a un cliente y más barato a nivel económico
del centro que el estar captando constantemente, ¿no? Es decir, si tú mantienes una retención, como tú has comentado, fíjate, esos del 95%, que para llegar al mismo nivel que tienes, simplemente tienes que tener un 5% nuevo de clientes en ese tipo de centros, claro, que de otra manera tendrías que estar consiguiendo muchísimos más clientes con el coste que tiene, porque hemos comentado, para conseguir clientes hay que hacer marketing, tiene un coste, equipo, etcétera. Entonces, al final todo se va haciendo más grande. Entonces, si vamos engranando o vais haciendo que engranen la consultoría, ¿no? Todo esto yo creo que al final todo va a ir haciendo que el negocio despegue. Correcto. Pero piensa incluso que, es que cuando desconoces ese dato, ¿en qué vida está viviendo tu negocio? O sea, cuando ni siquiera sabes cuál es tu retención, o sea, si no sabes cuál es el flujo de movimientos que tienes de socios activos, cuántos están entrando cada mes, cuántos nuevos, cuántos antiguos, o sea, ex socios, si no manejas esas cifras, te puede ir muy bien. Dice, no, yo estoy facturando, pero no sabes dónde está fallando tu negocio, ¿sabes? Claro. Y tampoco vas a poder mejorar, porque si desconoces el dato no cabe mejoría. Es todo un poco a percepciones, sensaciones, sí. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo en eso, o sea, que con las sensaciones no se crece ni se tiene un negocio rentable. Con los datos sí, y es donde se puede mejorar, ¿no? Entonces, claro, al final es algo bastante importante el tener los datos y saber, sobre todo también cuando ya van a una consultora, para saber dónde podemos trabajar, ¿no? Claro. En este caso. Sí. Cuando un centro, o cuando consideráis que un centro ya está listo, es decir, ¿cuál es vuestro proceso de acompañamiento de estos centros? ¿Cómo es el proceso, ¿no? Desde que yo entro también en vosotros, en todo esto que estamos hablando en el podcast, ¿no? Desde diferenciación, ventas, marketing, retención, ¿no? ¿Cómo es todo este proceso y más o menos cuánto puede durar y cuánto acompañamiento me podéis ofrecer para conseguir ese objetivo y cuánto ya, digamos, o a lo mejor luego es a más largo plazo? ¿Cuándo ya podemos decir, ya mira, ya estás en esta línea que es lo que buscábamos, ya simplemente tienes que irlo manteniendo? Vale, ¿te refieres como consultores? Sí, vosotros como consultores. A ver, la consultoría... Dentro de la consultoría. Yo creo que la consultoría, digamos que está como muy alineada igualmente con la vida que tú tienes con tus clientes, ¿no? Tú acompañas al cliente desde el primer mes hasta un proceso normalmente hasta de un año máximo para que alguien consiga su objetivo. Es difícil que alguien tenga que conseguir un objetivo, un cliente a 2, 3 años, que es posible si alguien quiere empezar a correr y luego quiere prepararse una maratón, que no suele ser lo habitual. Pero como la mayoría de los clientes, potenciales clientes de consultoría para mejorar pues sus ventas, su captación, su marketing, retención, etcétera, están trabajando, o sea, no son personas que tengan todo el tiempo libre para poder estudiar y preparar todos los procesos, formar a su personal. Normalmente ese acompañamiento siempre suele durar entre 5 o 10 meses aproximadamente. Depende de lo que el cliente necesite. Si es algo como algo muy puntual, puede ser un mes o puede ser una hora de consultoría porque es una duda, pero lo normal es que sea un acompañamiento entre 5 y 10 meses, porque ventas requiere 2 meses, lo que es preparar tu plan de ventas enfocado en tu personal, tu entorno, el público, tus servicios, formar a tu personal, hacer role practice con tu personal, porque la gente necesita practicar no un mes, sino 2 meses, preparar tu web, tu estructura web, para que esos servicios que hemos creado nuevos estén en la web y la gente pinche exactamente lo que está buscando, a ayudarles a formar, por ejemplo, esas primeras campañas de marketing, la de meta, trabajar la retención. Como mínimo van a ser 5 o 6 bloques grosos, ¿sabe? Que es meta, ventas, cuadro de servicios, nuevos servicios que quieras presentar, un poco tu estrategia nueva, tu cambio, tu giro, tu retención, tu marketing. Hay mucho trabajo. Y normalmente nosotros vamos más rápidos que los clientes. O sea, nosotros vamos empujando y el cliente nos va diciendo, dame tiempo, dame tiempo. ¿Por qué? Primero de mes, final de mes, está entrando mucha gente, tengo que cerrar cuentas, ese me ha ido un entrenador, tengo que buscar otro. O sea, hay la vida de tu cliente, sí. Pues es así. O sea, surgen muchos inconvenientes y tú necesitas irlo acompasando. Entonces, también tenemos que ser, pues, un poco flexibles. Pero básicamente es un proceso largo, es como un curso escolar, por decirlo de alguna manera. Pero claro, no podemos pasar a trabajar el marketing si todavía no sabes qué producto vas a vender ni sabes cómo venderlo.
sea, todo tiene su tiempo. Ya, sí, evidentemente es normal. Es decir, lo que estás haciendo es hacer de un negocio, de algo que a día de hoy no es del todo rentable, porque si no, no voy a una consultora y quiero mejorarlo. Sí. Tiene que haber un proceso de estos 10 meses que comentas, ¿no? Por lo menos, para poder convertirlo en un negocio rentable y haber conseguido los objetivos. Y sobre todo también por eso, porque muchas veces este tipo de cliente, a veces cuando son centros más pequeñitos, que es el multitarea, el dueño, que no solo a lo mejor Claro, es más gestiona, difícil. es más complicado porque tiene que hacer muchas cosas y a veces le cuesta más. Correcto. Entiendo. Sí, cuando una empresa es grande y tiene departamentos de recursos humanos, departamento de marketing, equipo de ventas, vas más rápido. Porque normalmente en todas las reuniones no está todo el mundo, aunque hay reuniones en las que sí intentamos que siempre esté la mayor parte del equipo. Pero cuando tú estás solo porque eres un entrenador personal o tienes un equipo muy chiquito o tienes un centro de entrenamiento grupal y son 2 o 3 personas las que trabajan, no dan abasto para sacar adelante las tareas que deben hacer para mejorar esos servicios, crear cuadros de servicios nuevos, crear presentaciones de estos servicios nuevos. Es difícil. Entonces, casi siempre el acompañamiento para las empresas pequeñitas es más largo. Ya. Es más largo porque tenemos que ir más lento. Claro, es lo normal. Y para todos estos que nos están escuchando, ya llevamos ya un ratillo, yo creo que hemos dado un montón de tips, yo creo que hemos empezado desde el principio hasta yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo, ¿no? De diferenciación, propuesta de valor, ventas, marketing y retención. Creo que no nos dejamos nada. No sé si quieres comentar, yo creo que con esos puntos, si ya controlásemos esos puntos, yo creo que más o menos tendríamos controlado. Y sí que me gustaría ya, para ir terminando, que nos dijeses también dónde o cómo os podemos contactar, cualquiera que nos pueda escuchar, dónde podemos contratar vuestros servicios o dónde os podemos seguir y para poderles ayudar. A ver, evidentemente a través de chanojimenez.com, la web sería lo primero. También tienes mi correo, que es mi nombre, es inmaquintanaalamo@gmail.com. Pero bueno, si entras en la web, que es lo más fácil, a través de ahí siempre se puede hacer cualquier tipo de petición para tener una sesión gratuita y que nos cuenten un poquito qué idea de negocio tienen, si van a crecer, si van a escalar, si quieren modificar algo. Básicamente yo creo que lo más sencillo sería la web y ahí están nuestros teléfonos, nuestros correos y yo creo que sí. Pues para todos estos que nos han escuchado, ya sabéis, chanojimenez.com. Entonces, directamente desde la web vais a poder acceder y solicitar esa consultoría, que además, por lo que has dicho, hay como una gratis, ¿no? Para poder ver un poquitín, hay como una sesión gratis. Claro, tenemos una sesión de estudio de empresa, digamos que tanto una persona que quiere montar su negocio de cero, como para alguien que quiere montar su segundo, tercer, cuarto gimnasio, o para alguien que necesita reforzar pues estos, digamos, estos departamentos, por llamarlo de alguna manera, que hemos comentado, las temáticas, ¿no? Que quieren mejorar sus ventas, su marketing, etcétera. Pues me parece que es interesante que tengan la oportunidad de expresar qué es lo que necesitan y que nosotros podamos darle alguna idea sobre la marcha y ya luego si necesitan un tiempo para poder trabajar la consultoría con nosotros, pues evidentemente pues encantados de ofrecerles las opciones que podemos tener, que están adaptadas, te digo, a todo tipo de público. Hay mucha gente que piensa, ¿no? Como hemos montado gimnasio muy top, pues a lo mejor no me van a hacer caso, ¿no? Nosotros tenemos clientes que trabajan solos, entrenadores personales, tenemos clientes con pequeños centros de entrenamiento, tamaño medio, grande y de todo. O sea que la realidad es que, bueno, que siempre se puede... estáis abiertos en principio a todo tipo de negocios que evidentemente quieran crecer, ¿no? En este sentido. Exacto, sí. Pues muchas gracias, Inma. Ha estado súper bien. Yo creo que hemos dado un montón de tips en este podcast, en estos minutos que hemos estado hablando. Yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias. No sé si para terminar, bueno, ya hemos comentado la página web, o si le quisieras dar un consejo ya final, ya para terminar este podcast, el consejo final a alguien que está empezando en un centro. Creo que lo hemos dicho al principio, pero ya para terminar lo podemos recordar, ¿no? Ese consejo final que le darías a ese centro que va a empezar, ¿cuál crees que sería o cuál le darías ese consejo? A ver, yo creo que tienes que construir tu negocio pensando siempre en la experiencia del cliente. O sea, ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué es lo que yo te puedo aportar? ¿Qué es lo que me diferencia de la competencia y yo puedo conseguir para ti?
Pero siempre desde la posición del cliente, experiencia de cliente, evidentemente. Que la gente que entre por la puerta sepa que lo que ha encontrado ese día en ese centro probablemente es muy difícil que lo encuentre en otro sitio, ¿sabes? Que diga, me voy a quedar, a mí me han dicho, yo me voy a quedar aquí por ti, ¿sabes? Y yo le digo, no, por mí no, porque somos un equipo, pero la realidad es esa. Necesitas, por un lado, saber qué está pensando esta persona, qué pasa por la cabeza, qué necesidad tiene, cuál es su experiencia, cómo le puedo ayudar. Y también, sobre todo para los que son pequeños empresarios, los que están solos, los que no tienen compañeros, no hay quien le pase la manita, le apoye, le diga, lo estás haciendo bien, que se trabajen mucho, igual que trabajan su negocio, que se trabajen mucho ellos a nivel personal, porque es necesario estar fuerte, porque es necesario decirse cosas buenas, positivas y bonitas.